No le dices gracias, Señor, gracias por tu amor. Y sabes, si no hay algo de lo cual darle gracias, nada más mira hacia atrás y recuerda desde dónde Dios te ha traído y dónde estás el día de hoy. Y si no podemos decir gracias, nada más mira al lugar de enfermedad donde te encontrabas y hoy puedes estar en una completa sanidad. Si no podemos levantar nuestras manos y nuestra voz y decir gracias, nada más mira ahí a tu lado, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Si Él no ha sido quien los ha cuidado, si Él no ha sido quien los ha librado de la misma muerte, si no sale de ti un espíritu de gratitud y decir gracias, nada más está en recordar todo lo bueno que Dios ha sido para expresar nuestra mejor adoración y decirte gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque me has librado de la muerte. Gracias porque has traído libertad y salvación a mi vida. Gracias porque has cuidado de mi familia. Gracias porque me has dado un propósito y una esperanza. Padre, te damos gracias. ¿Alguien está agradecido aquí? Vamos, te doy chance que hagas un poquito de ruido. ¿Hay alguien agradecido aquí? Sí, Señor. Estamos agradecidos y un corazón agradecido desborda y provoca bendición en sobreabundancia. Estamos agradecidos con Dios. Es un domingo de gratitud, es un domingo de dar gracias. Y también doy gracias por la vida de Rauder, que la semana pasada estuvo compartiendo aquí la palabra con ustedes. Gracias, Raúl, por estar disponible y listo para el llamado. Escuché de muchas personas que disfrutaron el mensaje y fue de mucha ayuda. Entonces estamos agradecidos con Dios por eso. Y hoy arrancamos con una nueva serie. ¿Les parece un buen domingo para arrancar una nueva serie? ¿Sí? ¿Sí? A ver, si les parece un buen domingo, ¿qué tal si hacemos un poquito de ruido para ahí revelar el tema de nuestra próxima serie? Y la próxima serie lleva por nombre Comienza por el final. Porque sabes que tus mejores días no quedaron atrás, esos están al frente y están por venir. Sabes que lo que has atravesado no determina cuál es el final de tu historia. Así es que podemos comenzar por el final a partir de hoy. ¿Les parece? Bueno, a lo largo de las próximas semanas vamos a estar hablando más acerca de eso. Pero hoy quiero comenzar por leer allí en el capítulo 8 de Romanos del Nuevo Testamento. Este es uno de mis capítulos preferidos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Hay muchas palabras de mucha inspiración, pero también de fe y de esperanza. Y vamos al versículo 18. Versículo 18 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará. ¿Dónde? Más adelante. Comienza por el fin. Pues toda la creación espera con anhelo el día. ¿Cuál día? Queremos afectar tu futuro, en que Dios, ¿qué hará Dios? Revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Quién puede decir yo soy hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios, y eso se va a revelar. Padre, estamos listos para tu palabra, para que tu palabra nos lleve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver en nuestra actualidad. Queremos que tu palabra sea una palabra de relevancia a nuestra vida, y que esta palabra, quizás algo que ya sabemos, conocemos o hemos escuchado antes, pero queremos llevarla a la práctica, aquello que vamos a escuchar el día de hoy. Padre, yo creo que tú eres el mejor autor por excelencia. Tú escribes las mejores historias, y yo creo que el día de hoy no solamente estás comenzando a escribir nuevos comienzos, sino también nuevos finales para la historia de nuestra vida. Así es que, Padre, habla, que nuestros oídos están atentos, en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Toma tu lugar. ¿A quién les gustan buenas historias? Sí, una buena trama se paga para una buena historia, ¿no? Y las mejores historias son las que te toman por sorpresa, que tienen un final inesperado. Cuando dices, esa no me la esperaba, estuvo buenísima la historia. Esa fue una buena película, esa fue una buena historia que me contaste. La vida real, nuestras historias, las mejores historias son las que terminan con alguna, ahora no lo digo en el mal sentido de la palabra, pero terminan en alguna tragedia, ¿no? Alguna tragedia cómica.
algo que incluso recordamos a detalle. Estoy seguro que para muchos de ustedes, si mencionas un lugar, que no es a lo mejor un lugar muy concurrido, pero mencionas un lugar, te recuerda un evento que tuvo ahí involucrado, una tragedia cómica, algo que no fue como planeado. Y pues esas son las mejores historias, porque a nadie le interesa que venga y les cuente una historia. No, hombre, este fin de semana estuvimos de vacaciones, todo estuvo padrísimo, el cielo estuvo esclarecido, el clima estuvo padrísimo, pasamos un buen tiempo. Eso es todo lo que nos vas a platicar. No, hombre, qué aburrida historia, ¿no? ¿A quién les gustan las historias que tengan un buen elemento de suspenso por ahí? ¿Sabes? Lo mencionaba en la mañana, le digo, hay algunas historias de algunos viajes que por ejemplo hemos hecho, y mientras hemos hecho varios viajes ahí con familia y todo, pero estoy seguro que los que más se recuerdan son donde hubo alguna tragedia por ahí, ¿no? Hay un parque de aguas ahí en la Isla del Padre, a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado visitar por ahí, el parque de Schlitterbahn. Si alguien les ha tocado visitarlo, sí, y ahí en el mero centro sí ven que hay como un castillo, ¿no? ¿Para quiénes los castillos? ¿Para quiénes? Para los niños. ¿Y quién cree que andaba ahí? Entonces ahí andaba mi esposa, yo, Margo, quien está ahorita yo creo con los niños ahí arriba. Acá está Margo. Y andamos, se nos hizo bien cómico salir e irnos ahí arriba al castillo y mojar a toda la gente que ya anda mojada, ¿no? Entonces con las cubetas, ¿no? Vaciar las cubetas sobre high five, ¿no? Los pescamos, ¿no? El niño de 5 años indefenso y nosotros aventándole 30 kilos de agua así. No, vámonos porque nos van a regañar, ¿no? Y ya vamos para abajo y pues es escalones. ¿Y qué creen? Del primer escalón alcancé a pisar nomás 1 o 2, yo creo. De ahí para allá, como que redefiní lo que significa hacer sentadillas, ¿eh? Me fui de sentadilla todo hasta el final, ¿no? Y casi caigo en el kiddie pool, ahí donde está así bajitito, ¿no? Ahí haciendo un escándalo, me estoy ahogando. Y póngase de pie, señor, y me llega el agua aquí, ¿no? Pero si mencionamos Schlitterbahn, lo primero que se venía a la mente, ¿verdad? Porque esas son las buenas historias, las que tienen ahí un elemento de tragedia ahí de por medio. Claro, mientras sea yo el de la tragedia, si son ellos no les causa mucha gracia. En una ocasión andábamos en el Chipinque. ¿A alguien le ha tocado escalar ahí el Chipinque? Sí, está padre, ¿no? Pues en una ocasión andaba mi hermano mayor, mi primo mayor y yo, y íbamos escalando el Chipinque. Pues bueno, nos fuimos muy tempranito a escalar, llegamos casi al último. Había una zona que estaba cerrada, decía no traspasar, o no recuerdo, era cinta amarilla, todavía estaba ahí en trabajo. Pues nosotros ya veíamos la cima, ya había ahí cerca de llegar, y pues lo que queríamos era llegar, porque realmente sí andábamos cansados. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos por aquí? Pues vámonos, ¿no? Y si estaba el camino medio, no había brecha, o sea, tenías que irlo ahí literalmente pescándote de ramas para llegar. Llegamos arriba, lo hicimos, no, qué padre, una agüita, una soda, y pues ¿quién trae dinero? No, tú no traes, ni uno traía dinero. No, hombre, pues de veras, pues ni modo a regresarnos, ¿no? Pues vámonos ya, vámonos. Y pues, ¿qué creen ustedes? Que nos pareció muy buena idea regresar por ese mismo espacio donde estaba cerrado, clausurado, no era para caminar o escalar o como quieran llamarle para ahí. Pues no dimos 2, 3 pasos cuando mi hermano el mayor comenzó a rodar y rompió récord de 100 metros, no muy planos, yo creo récord mundial, porque se fue rodando literalmente. Mi primo y yo nos quedamos asustados y todo en silencio, se oían los grillos rodando, ¿no? Y no oímos final. Y nosotros estábamos ¿por qué se ríen? Ni siquiera saben si mi hermano está vivo o no, y ustedes se están riendo. De veras, qué mala onda. Pero hasta que nos escuchamos la carcajada de él, nosotros, aunque tenga 20 huesos quebrados no le hace, ¿no? Lo bueno es que ya lo oímos reírse. Pero pues bajamos contando la historia. A nadie le interesaba si traíamos agua, no traíamos agua, cuánto nos daba, no, la historia, no, la tragedia esa. Nos recordamos esta semana, andábamos en Cancún hace, ¿qué sería? Hace 2 años, 3 años por ahí, y andábamos en familia, o sea, andaban varias personas, o sea, andábamos nosotros y nunca nos dejan andar en paz en ningún lado. Entonces ahí andaba Ara y su esposo, andaba Raudel y su esposa, mi suegro. A mi suegro sí, ellos sí, y ustedes los invito siempre, suegro, sí. Quítenle la luz a mi suegro, lo están encandilando, por favor.
Acá también, suban la luz esa, por favor. Pues ellos se fueron un día antes, nosotros nos quedamos ahí, y a Joelito se le hizo muy buena idea, que después de salir de la alberca, entrabas a lo que es el hotel y tenía el acceso hacia como un tipo balcón. Y abajo es donde están todos los salones de eventos, etcétera, y todo ese show. O sea, era un espacio muy amplio, muy grande. Y toda la orilla era como un murito con mármol. Y a Jolito se le hizo buena idea usarlo como resbaladero. Ahí al final estaba esas que son como para hablar por teléfono, ¿cómo se llaman esos? Una caseta de teléfonos, de esas coloraditas así como las que se ven en Inglaterra. Es lo más cerquita que le hemos llegado a ese tipo de casetas ahí en Cancún. Pero pues que se resbala, yo lo vi en cámara lenta, en serio, se los digo. En serio, lo vi en cámara lenta porque ya vi dónde iba a ir a pegar, está remojado. Y va y pega con la caseta, la avienta volando y hace un estruendo, de veras, un estruendo fuertísimo, pues es como un balcón, está muy amplio ahí. Toda la gente corrió a ver. ¿Y qué creen que hicimos nosotros? Vámonos, nos la van a cobrar. Y nos fuimos para la habitación. Así es. 30 minutos después, que nos suenan en la habitación. Y le dije, estás desheredado, hijo, no te va a tocar nada de la herencia. Pues ahí iban a cobrarnos la caseta. Y ya vimos esto en el video, etcétera. Y le digo, sí, mi hijo está muy bien, gracias por preguntar. ¿Y qué creen? ¿Es en serio? ¿Y qué creen que mi hijo? No, sí lo vimos que se levantó caminando solito. Total, pues es una buena historia, ¿no? Aquellas que tienen finales inesperados. Fue el último día, ese fue el último día justo antes de irnos. Y cuando se trata de la vida real, yo creo que las más grandes historias giran alrededor de tormentas en nuestra vida, ¿no? Si tú eres nuevo a la iglesia, nos encantan las metáforas. La palabra usa mucho las metáforas: tormentas, cadenas, ¿no? Valles, montañas, cimas. Y nos encantan las metáforas, hablar acerca de las situaciones de nuestra vida. Y eso puede significar cualquier cosa para cualquiera de nosotros en nuestra vida, ¿no? Una montaña por escalar, quizás para ti puede ser, ¿sabes qué? Quiero emprender este negocio, se ve como una grande montaña. Para algunos de nosotros puede parecer, quiero comenzar esta dieta, ¿no? Y la vemos como una grande montaña. Entonces puede significar cualquier cosa para cualquiera de nosotros. Pero la verdad es que las más grandes historias giran alrededor de grandes tormentas. Las más grandes historias giran alrededor de grandes tormentas. Y cuando estás atrapado en una tormenta, cómo respondes a ello determina a dónde vas a llegar. Y sabes, hoy yo quiero leer una historia, está en Hechos capítulo 27. Es el penúltimo capítulo del libro de Hechos. Hechos es el libro de los apóstoles, es lo que sucedió en la primer iglesia del Nuevo Testamento. Aquellos primeros seguidores de Jesús comenzaron a compartir el evangelio, las buenas noticias con tantas personas, y la iglesia fue creciendo en números grandes, de miles de personas a la vez, porque era un mensaje increíble, una nueva manera de acercarse a Dios, de comunicarse con Dios, de relacionarse con Dios. Entonces es una historia, y el personaje principal es Pablo. Pablo fue una persona que tuvo un encuentro personal con Jesús, pero después de que Jesús ascendió al cielo. Entonces Jesús le da una revelación increíble del evangelio, tiene un entendimiento increíble de lo que es la ley, la gracia, y cómo hay una nueva manera de acercarse a Dios. Y Pablo es uno de los autores más prolíficos del Nuevo Testamento. Increíble la manera en cómo Pablo nos hace entender todo el asunto de fe y de Dios y de Jesús. Y Pablo es el personaje principal de esta historia, y es una tormenta física. O sea, literalmente están atravesando tormentas. Y Pablo fue arrestado por predicar el evangelio. Pablo fue arrestado, y como el imperio romano gobernaba sobre Judea, gobernaba sobre los judíos, lo llevaban hasta Roma, Italia, para que compareciera ante el gobernador en Roma, Italia. Y esa es la escena. Entonces en Hechos 27, el versículo 20, dice que cuando van en camino allá, era alrededor de estas fechas, dice la palabra, alrededor del mes de octubre, dice que una gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda
esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Lo malo es que nosotros no perdemos el apetito, no importa qué tan grande esté la tormenta, ¿verdad? Y finalmente dice que Pablo reunió a toda la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado. ¿Cuándo? Al principio. Porque se necesita fe para comenzar. Se necesita poder creer para poder tomar el tomar el camino correcto para llegar al destino que Dios tiene. Entonces se requiere fe para comenzar. Y Pablo les dice: ustedes deberían haber escuchado al principio, al haber salido de Creta. Era el punto, el puerto marítimo de donde estaban despegando para ir a este destino. Dice: así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, están en medio de una tempestad que ruge durante muchos días. Están en medio de una tempestad donde no se ha visto el sol, las estrellas por muchos días. Están en medio de una tempestad donde lo han perdido todo y no han comido por muchos días. Y Pablo viene y les dice: pero anímense. Y este es un ánimo que no viene de nuestras circunstancias. Este es un tipo de ánimo que no viene de lo que nos rodea. Este es un ánimo que viene de nuestra mente. Es un ánimo que viene de nuestro creer. Este es un ánimo que viene de nuestra convicción. Y les dice: anímense, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Qué buenas noticias. Aunque el barco se hundirá. Entonces, ¿cómo es que no vamos a perder la vida si el barco se va a hundir? Pablo, por favor, escúchame, por favor, explícanos, ¿no? Y Pablo dice: escúchame, pues anoche un ángel de Dios, a quien le pertenezco y a quien le sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Pablo, no temas, porque tu propósito se va a cumplir. Vas a llegar ahí, no importa qué tan fuerte se vea la tormenta. Pablo, no temas. Y además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Aquí está Pablo diciéndoles eso: hey, el ángel de Dios está a mi lado, porque este es al Dios al cual yo le sirvo, este es al Dios al quien yo le pertenezco. Y el mismo ángel de Dios estuvo a mi lado anoche, y él me dijo que yo voy a cumplir mi propósito. Pero no solo eso, sino que también ha extendido su bondad hacia ustedes. Y esto es lo increíble de caminar bajo la obediencia de Dios. Esto es lo increíble de caminar bajo la gracia y la protección de Dios, que no importa lo que estés atravesando, no importa lo que tengas que enfrentar, si tú estás caminando bajo obediencia, siempre tiene su protección. Y no solamente viene para ti, sino aquellos que te rodean también se benefician de la bondad de Dios sobre tu vida. De manera que tú puedes comenzar a caminar con una audacia y entender de que donde quiera que yo camine, yo entro y soy de bendición. Donde quiera que yo entro y mi bendición se extiende hacia aquellos que me rodean. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le sirvo y sé a quién le pertenezco. Pero tiene que tener esta fe para comenzar, ¿sabes? Y a veces se va a ver como arrogancia, pero que a ti no te importe eso. En ocasiones se va a ver como si eres altivo y que eso no te importe. Hace algún tiempo, no hace mucho tiempo, hace algunas semanas, incluso un mes atrás, con una persona que estoy trabajando, estamos viendo una situación que no se veía favorable hacia nosotros. Entonces estaba la persona con preocupación, con ansiedad, y estaba algo inquieto hacia lo que se venía, lo que se aproximaba. Y hasta que tengo la oportunidad de abordar el tema, le digo: mira, tienes que estar tranquilo, tienes que estar seguro de una cosa: mientras tú estés caminando conmigo, todo va a salir bien. Mientras tú estés caminando conmigo, la bendición de Dios no nomás nos va a perseguir, sino que nos va a alcanzar. Así que tú tranquilo. Alguien diría: qué arrogante, Joel. No es arrogancia, es confianza. No es arrogancia, es saber y entender que el que ha dicho lo que ha dicho, Él lo va a cumplir. Y Él me ha prometido que Él nunca me dejaría, que Él nunca me abandonaría, que Él abriría puertas cuando el mundo las cierra, que Él abriría camino donde no lo hay. Cuando yo vivo en esa confianza, todos aquellos que están a mi alrededor van a ser beneficiados. Como dice, en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. 2-3 semanas después recibimos una increíble oportunidad que confirma lo que estábamos buscando emprender y hacer.
¿Y qué creen que le dije? ¿Qué creen que le dije? Le recordé, si te acuerdas. Porque necesitamos ser recordados de dónde viene. No es mi habilidad, no es mi dirección, es su protección. Necesitas fe para comenzar, pero dice, así es que no teman, así que anímense. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. Dime tú si esa no es una fuente de fe y de esperanza. Es que Joel, mira, si te contara, yo sé, pero es que tu fe no se mueve por lo que ves, tu fe se mueve por lo que crees, tu fe se mueve por tu confianza, de manera que no importa qué tan fuerte y qué tan sea la tormenta, qué tan oscura sea la tormenta, lo que tienes que estar confiado es a quién tú le perteneces y a quién tú le sirves, porque lo que Él dijo seguramente se cumplirá. Así que anímense. Pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. Pero, viene el versículo 26, pero seremos náufragos en una isla. Se necesita fe para comenzar, pero también se necesita fe para permanecer. Y ese es el tema del día de hoy. Fe para comenzar y fe para permanecer. Fe para comenzar y fe para permanecer. Seremos náufragos. ¿Qué significa eso? Que ya no tendrían una nave para navegar las aguas. Van a naufragar una isla. ¿Qué significa? Que quizás van a llegar a esa isla y no sé en qué condiciones va a llevar la nave, pero nosotros vamos a estar naufragando en esa isla. Así es que anímense, yo le creo a Dios, todo será como lo dijo, pero seremos náufragos. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, 14 días, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. O sea, como que se acercaban a la costa. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Dice que un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. ¿Qué significa eso? Que ya se están acercando a la orilla. ¿Qué significa eso? Que están a punto de estrellarse, están a punto de chocar, y es inevitable. Es inevitable que se van a estrellar. Ya Pablo se los había dicho, vamos a ser náufragos. Ya Pablo les había advertido, esta nave se va a destruir. Pero ¿sabes qué? Es una cosa escuchar que vas a atravesar una tormenta. Es una cosa decir, ¿sabes qué? Es que todo lo que sucede, sucede por un motivo. Es una cosa decirlo cuando alguien más lo está viviendo. Pero cuando a ti te toca estar en medio de la tormenta, es cuando necesitas la fe para permanecer. ¿Y qué crees que sucedió con los marineros? ¿Qué crees que sucedió? Pues dijeron, oye, vos, a la velocidad que vamos, seguramente vamos a ser arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Dice aquí que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Estas son personas que no conocían a Dios, no conocían a Jesús. Tenían sus dioses, tenían sus creencias y elevaron sus rezos a sus dioses, a sus creencias, pero vieron que sus dioses y sus creencias no le respondieron, porque aquí es donde se pone buena la trama. Dice que luego los marineros trataron de abandonar el barco, como bajaron los botes salvavidas, como si estuvieran echando las anclas. En otras palabras, vamos a hacerle como que estamos anclando, pero ve bajando tú el salvavidas y ahí nos vamos a brincar y nos vamos a pelar, porque aquí nos vamos a morir todos. Así que Pablo les dijo al oficial al mando, o sea, al general que estaba ahí a cargo, y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Se requiere de fe para hacer ese acto. Estás en medio, imagínate el cuadro, estás en medio de una tormenta en el mar abierto, no has visto el sol, no has visto las estrellas por días, no tienes nada que comer. Lo único que tienes como esperanza es ese bote salvavidas. Pero Pablo les dice: si ustedes se van, todos van a morir. Si estos marineros se van, todos van a morir. ¿Y sabes qué hicieron los soldados? Córtale las cuerdas al bote salvavidas. Se requiere de fe para permanecer. Y yo te pregunto a ti,
¿Cuáles son esos botes salvavidas que sigues aferrado y que tienes tu esperanza puesta ahí? Y Dios te está diciendo, córtale las cuerdas al bote salvavidas y déjalos ir a la deriva, pero no temas, porque lo que yo he dicho que va a suceder y yo lo voy a cumplir. ¿Cuáles son esas cuerdas que tienes que comenzar a cortar? Y esto es con lo que quiero comenzar. Apenas vas comenzando, Joel. Sí, apenas voy comenzando, Los mal impusiste. Eso es con lo que quiero comenzar. De que no importa lo que estés atravesando, si permaneces, Dios lo usará para su gloria. Es que es demasiado grande. No importa lo que estés atravesando, si permaneces, Dios lo usará para su gloria. Fe para comenzar, fe para permanecer. ¿En dónde te encuentras tú? Porque muchos tenemos fe para comenzar. ¿Cuántos han empezado dietas este año? Se hagan, no se hagan. ¿Cuántos han comenzado dietas este año? Están en la casa de Dios, no sean mentirosos. ¿Cuántos han terminado sus dietas? Que era una dieta de 2 días nada más, Joel. ¿Cuántos han comenzado ejercicio, no? Comenzar a hacer ejercicio. ¿Cuántos han comenzado quizás un negocio o quizás una relación? ¿Cuántos han comenzado eso? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos han abandonado aquello que comenzaste? ¿Sabes? Muchas veces decimos, es que no funcionó. No, ves que esa dieta no funciona, andas buscando, no, a ver cuál otra dieta hay, cuál es la que está de moda, etcétera, ¿no? Es que déjame ver si este otro tipo de ejercicio hace. ¿Sabes qué es lo que Dios va a prosperar en tu vida? ¿Sabes cuál es el plan que tú emprendas que va a ser prosperado por Dios? Aquel en el que permanezcas. Ese va a ser el plan que Dios va a prosperar en tu vida. Ay, voy a comenzar a leer la Biblia, voy a comenzar a leerla, voy a hacer un plan ahí en el Bible App, ahí en el celular, y has comenzado ya 15 planes de lectura y no has permanecido. Es que siento que no me llegó al corazón, ¿no? ¿Sabes a cuál es el plan que Dios va a usar para hablar a tu vida? Aquel en el que permanezcas. Porque hay poder en la permanencia, hay poder en permanecer. Pero si tú eres de los que en cuanto llega la tormenta comienzas a huir y si sacas el bote salvavidas, vas a morir en tu propósito, vas a morir en tus planes. Todo lo que vas a emprender no va a prosperar. La clave está en permanecer. Entonces, ¿cuál es la situación que quieres ver transformada en tu vida? Permanece en ella, permanece creyendo, permanece yendo hacia esa dirección. Y es interesante ver cómo Pablo, fíjate, Pablo es una persona que arrancó, Pablo es una persona que comenzó. Los estudiosos de la Biblia dicen que comenzó alrededor de 14 iglesias. Ahora, no está hablando acerca de ir a empezar una iglesia en un lugar donde hay muchas iglesias, no, territorios donde ni siquiera habían escuchado el nombre de Jesús. Pablo llega y planta iglesias y abre iglesias y está creando y comenzando, y se necesita fe para comenzar. Pero aquí el mensaje de Hechos capítulo 27 no es acerca de tener la fe para comenzar, es acerca de tener la fe para permanecer. Eso es lo que nos está diciendo Hechos capítulo 27. El mayor poder está no en que si tienes la fe para comenzar, sino si tienes la fe para permanecer. Ponte a pensar en las tormentas del Nuevo Testamento. Siempre era para traer una lección, siempre era para traer una enseñanza a sus discípulos, a aquellos que estaban cerca de Jesús. ¿Algunos de ustedes recuerdan la historia de Pedro, cuando Pedro le dijo a Jesús, llévame sobre el agua? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes la recuerdan? Nadie la recuerda, Raúl. Se las platicaste la semana pasada, nadie lo recuerda. Para que sepas lo que se siente, para que sepas lo que se siente. La compartí a Raúl la semana pasada. Y yo me pregunto, ¿sabes? Conforme he ido avanzando en edad, veo que cada vez más veo y es tan, nuestra cultura celebra tanto los comienzos, ¿no? Comienzas algo y es emocionante, es padrísimo. A mí me encanta comenzar y emprender, a mí me encanta, yo disfruto mucho eso, pero se celebra tanto los comienzos. Y no se celebra la permanencia. Y cuando pienso en esta historia, que Jesús le dice a sus discípulos, todos súbanse a la barca y todos vayan al otro lado. Jesús los envió, Jesús sabía que había una tormenta que venía. Y luego cuando se pone gruesa la tormenta, ¿qué le dice Pedro a Jesús cuando se aparece ahí en medio del mar? ¿Qué le dice? Si eres tú, envía que yo vaya a ti, ¿no? Y muchos decimos, qué increíble fe la de Pedro.
Qué audaz Pedro para atreverse a pedirle a Jesús que camine sobre el agua. Y a lo mejor usted dice, no, por eso no creo en lo de la Biblia y la iglesia. ¿Quién va a caminar sobre el agua? La buena noticia es que nuestra fe no se sostiene en si Pedro caminó sobre el agua o no, y además terminó hundiéndose. Pero la pregunta es, ¿qué se requería de mayor fe? De que Pedro dijera, déjame salir y caminar sobre el agua, o como Juan, Santiago se quedaron en la barca, porque eso fue lo que Jesús les pidió que hicieran. ¿Qué requería de más fe? ¿De que permanecieran en la barca aún en medio de la tormenta, creyendo de que quien les llamó a entrar los va a llevar hasta el final? ¿O salir y huir en medio de la tormenta? ¿Qué se requiere de más fe? Y ¿sabes lo que he visto? Que tantas personas llegan a mi vida, llegan al ministerio, llegan al trabajo, llegan a tantas cosas, pero no todos permanecen. Y ahora nuestra cultura celebra tanto el comenzar algo, pero no se celebra la permanencia. Pero realmente la diferencia está en permanecer. He visto a tanta gente comenzar, pero no permanecer. He visto tantas cosas venir e irse, modas, tantas cosas que vienen y van. Pero ¿qué se requiere más fe? Se requiere más fe para permanecer. Se requiere más fe para permanecer dentro del barco, aun cuando la tormenta está en su máximo expresión, y creer y entender que puedo seguir adorando en medio de la tormenta porque Jesús fue quien me llamó a entrar. Puedo seguir confiando y descansando de que Él hará su obra perfecta. Y la pregunta para ti es esa: ¿tienes la fe para permanecer? Porque hay poder en la permanencia. Algunos de ustedes han decidido asistir a la iglesia por algún tiempo ya, y fue una decisión que quizás estuviste luchando con diferentes cosas, y déjame te digo, fue de gran fe comenzar, fue de gran fe iniciar tu relación personal con Dios, o comenzar a reunirte de nuevo. Pero te digo, se requiere de una mayor fe para permanecer, y el poder está en permanecer. Y Pablo está aquí en esta barca, de Hechos 27, Pablo está en esta barca. Siempre había deseado ir a Roma, y va en camino a Roma, pero no va como él esperaba que iba a llegar. Va en un barco, pero no como turista, va como prisionero. Va en cadenas, y no en cadenas figurativas como nosotros lo usamos. Literalmente va encadenado porque es un prisionero. Entonces Pablo ve que estaba esta tormenta y se podía haber evitado por los marineros, pero a la misma vez les ha dicho que se queden ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Pablo sabía que los marineros no sabían? En esta jornada para llegar a Roma, ¿qué era lo que Pablo sabía que los demás no sabían? El ángel del Señor vino y le dijo: no te preocupes, vas a comparecer ante César. ¿Qué es lo que Pablo sabía? Lo que Pablo sabía y entendía es que había una cita divina que se tenía que cumplir. Y no importa qué tan grande sea la tormenta, si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. El problema está en esto, de que muchas veces no es el medio que nosotros hubiéramos escogido para llegar allá. No es el medio que yo hubiera escogido para llegar a esa cita. Y sabes, me han escuchado hablar acerca de esta palabra en otras ocasiones, donde dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento. O sea, son hermosos los amaneceres, los comienzos del día son hermosos. Dice, la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del justo es aquel que va de poder en poder, de gloria en gloria. Lo que Jesús no nos dijo y no nos enseñó es cómo íbamos a llegar ahí. Y es lo que sucede. Esto no es como yo esperaba llegar ahí. Creo que va a suceder, pero esta no es la manera que yo hubiera escogido para llegar ahí. Y hemos orado por cosas en nuestra vida, hemos orado por nuestros hijos, hemos orado por negocios, hemos orado por nuestra familia, por esposos, esposas, hemos orado por salvación, hemos orado por tantas cosas para nuestra vida, pero no nos toca a nosotros escoger el modo de transporte para llegar ahí. Allí está Pablo, va en camino al destino que siempre había querido, pero va en este barco como prisionero. Pero en medio de la tormenta, tú tienes que entender que sigues teniendo una cita. Pablo ya tenía la cita, y ahora tú tienes que decir: en medio de esta tormenta, yo tengo una cita.
Hay algo que Dios está preparando, pero te decepcionas porque no has visto a Dios obrar como tú esperabas. Te decepcionas y te desilusionas porque hay personas que te traicionaron. Pero mira, aun cuando ha habido personas que te han traicionado, que personas que quizás no han actuado como tú esperabas, no dejes de estar permaneciendo, porque tu permanencia está en Jesús, no en las personas. Está en Jesús, no en las circunstancias. Está en Jesús, no en lo que nos mueve a nuestro alrededor. No te saltes del barco, no uses el barco salvavidas. Es que Joel, perdí un trabajo. No dejes de permanecer, Dios sigue siendo proveedor. Es que me dieron ese diagnóstico, no dejes de permanecer, Dios sigue siendo sanador. Es que me dijeron que no, las cosas no iban a mi favor, no dejes de permanecer, Él sigue siendo tu abogado y Él sigue siendo tu juez. No dejes de permanecer. Y Pablo sabía algo que los otros no sabían. ¿Cómo es de que Pablo se anima a decirle después de 14 días en la tormenta? Ponte a pensar. Con un montón de gente desesperada, 14 días en la tormenta, en lo más intenso. ¿Y cómo es de que Pablo se atreve a decirles: hey, ánimo, ánimo, Dios nos va a librar de estas? Sí, Pablo, sí, en serio, se va a destruir el barco, de pasada les digo, se va a destruir el barco, pero Dios nos va a librar de esta. ¿Cómo es de que Dios puede pedirme, Joel, que me quede con algo que se está rompiendo? ¿Cómo es de que, Joel, Dios puede pedirme que me quede en algo que se está destruyendo? ¿Cómo, Joel? ¿Cómo es de que Dios pudiera pedir algo así? ¿Sabes por qué? Porque el permanecer aún en el quebranto es lo que produce la bendición. Y eso no lo digo yo. Quizás se está rompiendo ahí donde estás, pero ahí es donde Dios habita. El Salmo 34 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y cuando mi corazón está destrozado, es necesario permanecer en el amor de Dios para experimentar una mayor expresión de su amor y su bondad y su fidelidad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está roto? ¿Tu corazón? ¿Tus finanzas? ¿Qué es lo que está roto? ¿Tu matrimonio? ¿Qué es lo que está roto? ¿Familia? Permanece ahí, porque Dios está cerca de los de corazón quebrantado. Es que, Joel, estoy atravesando, yo creo que sería el momento más difícil de mi vida si pudiera darle alguna calificación. Y yo creo que vamos destinados, como diría ahí Hechos 27, destinado hasta la costa donde están todas las rocas y todo se va a destruir. Mira, quiero decirte esto: lo que atraviesas no determina dónde tú terminas. Lo que estás atravesando no determina el final, porque todos vamos a atravesar dolor, traición, todos vamos a atravesar decepción, escasez. De hecho, te puedo decir con toda seguridad, hay personas que han atravesado una mayor escasez que la que tú estás atravesando en este momento y aún están en paz. ¿Por qué? Hay personas que quizás han experimentado una traición peor que la que tú experimentaste y no siguen con un corazón amargado. ¿Por qué? Entiende esto: lo que tú atraviesas no determina dónde vas a terminar. ¿Sabes qué es lo que determina? A quién escuchas cuando estás en medio de la tormenta. Eso determina dónde vas a terminar tú. ¿A quién estás escuchando? Y Pablo les dice: ¿sabes qué? Debieron haberme escuchado cuando al principio. Se necesita la fe para comenzar. Se los dije, pero bueno, ya perdieron su curso, ya están desviados del curso y entraron en pánico. Y es donde nosotros también entramos en pánico, cuando perdemos el curso. Pero es ahí, cuando tu camino se pierde el curso, es cuando debes decidir a quién voy a escuchar y quién me va a guiar. Es ahí donde tienes que hacer esta decisión importante. ¿Por qué? Porque se necesita una fe para permanecer. Se necesita la fe para permanecer. Y eso es lo que está en el centro del corazón del mensaje de Dios. ¿A quién vas a escuchar? ¿Quién vas a permitir que sea tu guía? Y Pablo les advirtió: no debemos navegar, debemos quedarnos aquí en el puerto, debemos de permanecer aquí en el puerto. Dice la palabra, la historia dice que estaba cerca de estas fechas de octubre, y para ellos ese puerto llamado Buenos Puertos no les parecía muy favorable que invernaran en ese puerto, porque no tenían protección, parecía que no tuvieran lo que se requería
para invernar correctamente. Entonces ellos, en lugar de permanecer en un lugar que no les gustaba, navegaron al lugar que los destruiría. Y lo que quiero decirte es de que no es a la primer tormenta a la que debes de tenerle miedo, a la que debes de tenerle temor. No es a la primer tormenta a la que debe de preocuparte. De esa no tienes control. Un mensaje que te llegó, mensaje de texto, una noticia, algo que estuvo fuera de tu control, algo que tú no produciste, algo que tú no hiciste. Pero no es esa primera tormenta de la que debes de preocuparte. Es de la segunda tormenta, de la tormenta causada por tus decisiones en respuesta a esa primera tormenta. ¿De qué hablas, Joel? De que quizás estás atravesando un lugar donde estás en un estado de depresión por algo que tuviste que atravesar, una tragedia, una pérdida, una traición, y recurres a una sustancia, recurres a una droga, recurres al alcohol, recurres a un narcótico para tratar de quitarle el efecto a esa primer tormenta, y vas encaminado a lo que te va a destruir. O quizás para algunos de nosotros ha sido la soledad, y la soledad por distintos motivos. Te sientes que estás en un lugar solo, y la manera en cómo respondemos a esa soledad es el aislamiento, y eso crea una mayor tormenta, porque el aislamiento es tu lugar de mayor vulnerabilidad. Ahí es donde el enemigo te quiere tener aislado, porque eres vulnerable. Entonces lo que quiero decirte es de que no se puede sacar oscuridad con oscuridad. Lo que quiero decirte es de que no te pongas en una situación que termines como los marineros ahí en el versículo 20. Dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Por qué? Porque lo que los guiaba desapareció. No había sol, no había estrellas, lo que guiaba desapareció. Y puedes continuar en la tormenta mientras sigas viendo aquello que te da un sentido de dirección, mientras haya sol, mientras haya estrellas, mientras tengas un punto de referencia. Pero cuando se pierde ese punto de referencia, pierdes toda esperanza. Imagínate el cuadro. Marineros expertos, ellos sabían cómo navegar esto, pero marineros sin esperanza. Y Pablo se levanta a hablarles. Pablo se levanta y les dice: lo que están atravesando no determina dónde termina esto. Pablo se levanta a decirles: Dios habló a mi corazón y Él me dijo que se va a cumplir, y yo lo creo. Yo creo que lo hará como Él dijo que lo va a hacer. Y quizás algunos de nosotros estemos atravesando algún valle, alguna tormenta, estemos atravesando algo que nos hace dudar incluso de la presencia de Dios. Y van a existir dos voces que vas a escuchar. Va a existir quizás para ti es que tienes que tomar una decisión importante en tu relación, en tu matrimonio, para tu negocio, para tu carrera. Y está la voz de la sabiduría que viene de la palabra de Dios y aquellos que están a tu alrededor, pero también está la voz de la preocupación. ¿Qué voz vas a escuchar? O quizás para ti es que hay muchas cosas de lo que puedes estar agradecido con Dios, pero has decidido poner tu mirada en todo aquello que te hace falta o que no tienes, o la comparación, y trae queja a tu boca. Entonces, ¿cuál es la voz que vas a escuchar? ¿La voz de la gratitud o la voz de la queja? ¿Qué es para ti? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Porque hay tormentas que se pudieran haber evitado. Esa primera tormenta no la puedes haber evitado, y Dios va a estar contigo, pero hay tormentas que se pueden evitar. Depende a quién escuchas. Tienes que comenzar a hacerte completamente honesto contigo. No todas las decisiones o no todo lo que resulta en tu vida es culpa del diablo. Aquí somos expertos en culpar al diablo para todo, me incluyo. Pero muchas de las situaciones que atravesamos es responsabilidad de nuestras propias decisiones. Y tenemos que entender de que hay tormentas que se pueden evitar, y depende a quién escuchas, a quién vas a escuchar, quién te va a guiar. Porque si es tu decisión, ¿a quién estás escuchando? Así como la historia de Jonás. ¿Alguien recuerda la historia de Jonás? Donde era una tormenta innecesaria, pero por desobediencia
Dios trajo una tormenta a la vida de Jonás. ¿Sabes por qué? Porque Dios prefiere llevarte a través de una tormenta a que permanezcas en un lugar que te va a llevar a tu destrucción. Dios prefiere que atravieses una tormenta en lugar que permanezcas en un lugar que será tu estancamiento, porque Dios prefiere utilizar incluso la tormenta para traer un mensaje a tu vida, así como lo hizo con Pablo. Y Pablo dijo: hay un ángel que me habló, hay un ángel que habló a mi vida, hay un ángel que me dijo los planes que Dios tiene para mí. Y sabes, tú tienes una cita con Dios, y Él enviará un ángel para darte el mensaje que Él tiene para tu vida. Y ese mensaje te recordará que tú tienes el poder para permanecer si vives enfocado. El poder para permanecer depende de quién te rodea. Y así como el ángel le dijo a Pablo: no vas a morir aquí, porque hay algo tan importante, tienes una cita en Roma. Y esas son las buenas noticias para ti. No vas a morir allí en medio de tu tormenta, porque tienes una cita tan importante. Tu familia será restaurada. ¿Sabes qué sucederá? Que tus finanzas serán restauradas. ¿Sabes qué sucederá? Te convertirás en una persona de influencia, de inspiración en esta ciudad, para que esta ciudad sea transformada. ¿Sabes qué? Tienes una cita divina para romper con maldiciones generacionales que han destruido a los hijos y a tus sobrinos y a los nietos, pero tú estás aquí para romper una maldición generacional. Hay una cita divina y Dios te dice: no morirás aquí. Y esas son las buenas noticias, de que no vas a morir. Las malas noticias es de que viene una tormenta mayor. Pero necesitas el poder para permanecer. Permanece en fe. Permanece en fe. Permanece en gratitud aun cuando tu boca quiere hablar con la queja. Permanece adorando aun cuando sientes rendirte. Permanece en fe. ¿Cómo se permanece en fe, Joel? Necesitas comenzar por el final, porque el final ya fue escrito. El final ya fue escrito. ¿Sabes? Jesús estaba en la cruz del Calvario y todos les decían: qué tonto, no hiciste tantos milagros. Haz algo para salvarte a ti, haz algo para salvarnos a nosotros. Y Jesús les dijo: estoy haciendo algo para salvarte, no solamente a ti, sino a toda la humanidad. Es el poder de la permanencia. Y yo me pregunto: ¿cuántos serán salvos por tu permanencia? ¿Cuántas ciudades podrán ser salvas por la permanencia de uno? De alguien creer de que realmente Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo, pero es necesario permanecer aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tormenta. Y el ángel de Dios, a quien pertenezco, a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Y sabes, Jesús sabía lo que le iba a costar permanecer en esa cruz, pero también entendía lo que produciría, el fruto que produciría permanecer en esa cruz. Entonces permanece adorando, permanece creyendo, permanece peleando, porque eso traerá una transformación a tu vida, porque eso te mantendrá expectante. No puedes rendirte ahora. Dios te ha dado la fe para comenzar, pero Él también te ha dado la fe para permanecer. Entonces deja de intentar de todo aquello que Dios quiere usar para transformarte. No puedes ser transformado, no puedes ser salvado, no puedes dar frutos si no permaneces. Tienes que aprender a permanecer. Pablo siempre había querido ir a Roma y iba en camino a Roma, pero que si se hubiera rendido y decía: es que esto no es como yo quería llegar. Y tu fe para permanecer comienza por el final, de que Dios ya habló. Y cuando tienes una palabra del Señor, tienes la garantía de cómo va a terminar esto. Comienza por el final. ¿Alguien se quiere llevar eso contigo en su corazón? Cuando tienes una palabra del Señor, tienes la garantía de cómo terminará esto. Comienza por el final. Y Él ya dijo que Él sería tu protector, Él ya dijo que Él sería tu defensor, Él ya dijo que Él sería tu
tu sanador. Él ya dijo que Él pelearía tus batallas. Él ya dijo que Él restauraría tu familia. Él ya habló a tu futuro y lo declara que es bueno. Un futuro con bien y con esperanza. Es un futuro donde podremos ver la obra de Dios manifestada en todos aquellos que permanecen. Y Padre, te damos gracias. Gracias porque ahora podemos entender de que no nos movemos por lo que está a nuestro alrededor. No son las circunstancias que nos mueven, sino es la fe de creer que si permanezco, no importa lo que esté atravesando, tú lo usarás para tu gloria. Y hoy mi oración es que cada uno de nosotros podamos encontrar esa fe para permanecer aún en medio de la tormenta, aún en medio del valle, aún en medio de aquellas circunstancias que están fuera de control. Porque si tú has hablado una palabra, tú lo harás tal como tú lo has dicho. Comenzamos por el final, Padre. Danos la sabiduría para saber qué hacer con lo que hemos escuchado el día de hoy. Y danos la valentía para actuar cuando se llegue el momento de actuar. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te pongas de pie. Vamos juntos a terminar cantando.